¿no? Porque si no estamos hablando... Esperen que voy a ver si lo amplío un poco más. Para sintetizar, el requerimiento era, me corrigen, ¿eh? Y si alguien puede ir abriendo el texto también, el de Oliver. Era un sistema para gestionar, para inscribir equipos de fútbol en un torneo intercolegial. ¿Se acuerdan? Entonces, nos decían que había una solicitud de los equipos y después se hacía una evaluación o una preselección de esa cantidad de equipos y se enviaba a una secretaría que era la que se encargaba de seleccionar los equipos, y esa secretaría, una vez que evaluaba, nos enviaba de vuelta y nosotros pedíamos, a partir de esa selección de la secretaría, más papeles, documentación en los equipos para proseguir a la inscripción definitiva. ¿Se acuerdan? La que tiene micrófono, por favor, me ayuda, porque si no es como que estoy hablando sola y no estoy... Sí, profe, era de que entraba como a una asociación de fútbol y que esa tenía secretaría, o sea, se subdividía por sedes para la hora de administrar su, ¿cómo se dice?, su formulario de inscripción. ¿Cómo me perdí? Pilar, estás acá, ok. Bueno, las que no tienen micrófono escriben cosas, ahí abrí el chat. Bueno, entonces había por un lado, hagamos un barrido porque yo veo que están todos ahí. El diagrama de contexto tiene como objetivo, esto es pregunta parcial, modelar las relaciones del sistema con el contexto. Entonces, lo primero que yo tengo que identificar cuando tengo un requerimiento, que es lo que ustedes tenían en el archivo que yo les subí, es, ¿dónde va a estar? ¿Quién me está pidiendo el sistema? ¿Y dónde va a estar ubicado? Como para yo pararme y mirar qué está afuera y qué está adentro, ¿ok? Entonces, a veces es muy fácil identificar las entidades externas, pero muchas veces no lo es, porque puede pasar que dentro de la organización el sistema esté en un sector, entonces que tenga que identificar otros departamentos dentro de mi organización, ¿ok? La versión que nosotros hicimos la vez pasada es distinta en este aspecto, así que vamos a, cuando hablemos, recuérdenme en esto que le aclaren qué aspecto era, qué entidad era la que estaba dentro o afuera. Para esta versión, una de las entidades que es fácil identificar es equipos, ¿verdad? Porque es la que nos va a pedir, la que quiere ingresar al torneo, ¿sí? Después el texto habla de que hay un ente regulador, que es el que regula un montón de cuestiones que tienen que ver con el fútbol en Japón, porque este es Japón. Después hay una secretaría de deportes y hay algo más, ¿no? A ver si alguien tiene ahí a vista el documento. Había porque yo acá estoy mirando otra pantalla mientras. Había una asociación de árbitros japonesa, la Secretaría de Deporte, una entidad que era Asociación General, no me acuerdo de qué, de algo, acá arriba, que es la que me daba los avales, ¿sí? Entonces, para poder ingresar, para poder, sacando en limpio el requerimiento, el proceso de negocio, lo que decía, para un equipo, para poder inscribirse en un torneo intercolegial, tenía que cumplir con una serie de cosas, entre ellas contar con un aval de este organismo que figura acá, ¿sí? Si no, abran el archivo y vayan verificando lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, por otro lado, había un ente regulador que también verificaba estados tributarios de ese equipo, o sea, era otra condición que tenía que cumplir el equipo, entre otras cosas. Entonces, cuando a mí me llega lo primero que hago es poner el nombre, que acá este nombre está mal. ¿Por qué está mal? ¿Quién me puede decir por qué está mal el nombre del sistema? ¿Qué tiene que denotar un sistema? Una funcionalidad, ¿no? Y dijimos, si estamos hablando de una funcionalidad que representa el total del sistema, o sea, la función global, ¿no? Digamos, el sistema como una función global, o se llama sistema de algo, o le doy un nombre de una función. Administración puede llegar a sonar, no sé, un sustantivo, ¿sí? Entonces,
si le pones sistema de administración de torneos, ya suena que tengo funciones adentro. O sistema de gestión, o inscribir, lo que pasa es que inscribir solamente los equipos suena como muy poco, porque yo voy a tener que hacer muchas más cosas. Entonces, es mejor siempre poner algo así como gestionar o administrar torneos, ¿sí? Pero con el tiempo del verbo en infinitivo. ¿Ok, chicos? Entonces, esa es una corrección que quiero que registren porque acá no lo voy a cambiar. ¿Ok? Entonces, pongo la función global, que es en este caso el sistema, y entonces empiezo a registrar cuáles son de mis entidades externas. Y luego el tercer paso es identificar cuál de estos flujos que yo estoy representando de este modo es el que dispara el sistema. ¿Y cuándo se va a disparar el sistema? Cuando un equipo me pida esto, ¿no? ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. Entonces, viene un equipo, me solicita la inscripción de un torneo, yo haré una primer selección y luego el documento dice que se envía a la Secretaría de Selección. Acá, en esta versión, ven que la Secretaría de Selección no está como entidad externa. Es porque yo en mi versión decidí que la selección, que mi sistema va a funcionar dentro de la Secretaría de Selección. ¿Sí? En la versión anterior la hicimos distinto. Y está bien también. ¿Ok? Porque depende de dónde me pare. El tema es que tengo que ser consistente. Si yo lo considero acá como una entidad que es interna al sistema, o sea que el sistema va a estar entre la Secretaría de Selección, en los subsiguientes niveles de diagrama no puede parecer como una entidad externa esa secretaría. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Bien, entonces, lo que acá me piden es que ingreso. Yo cuando ingreso, voy a salir esta pantalla para poder ver acá. Una vez que ingresa esta solicitud, se hace la selección en la Secretaría de Selección, es el organismo que se encarga de hacer la validación. Lo que ven acá es que yo no tengo, fíjense los dos últimos, estos dos que acá, que figuran con el signo de pregunta, es que en ningún lado del texto me decía cuáles eran los criterios para seleccionar a los equipos, de dónde los saco. Porque el texto dice que hay una primera selección, si eso se cumple con esa primera selección, entonces se manda a la secretaría a esta secretaría que lo analice, esa secretaría lo analiza y si está de acuerdo lo aprueba. Bueno, ¿cuáles son los criterios de aprobación? Bueno, cuando no tengo esa información en el documento, la forma de modelar es esta. Me lo pongo así con signo de pregunta para que la próxima reunión que tenga con el cliente tendré que develar este misterio, ¿no? Tendrá que decirme de dónde va a salir esta información. Esto es porque yo voy a desarrollar tanto esto como cualquier funcionalidad que ustedes desarrollen, necesita tomar información de algún lugar para cumplir con su cometido. ¿Estamos de acuerdo? O lo provee otra función u otro subsistema, o lo provee alguna base de datos, o lo provee una entidad externa, pero alguien me tiene que dar la información que yo necesito procesar para generar una respuesta. ¿Ok? Entonces acá me lo anoto así. En la última versión, por supuesto, cuando yo termino estos diagramas, no va a haber ningún signo de pregunta acá. No debiera haber ninguno, ¿ok? Bien, una vez que evalúo esto, se le pide, para la aprobación final, se le pide, o sea, pasado a la primera etapa, le pedían al equipo que mande el resto de la documentación que necesita. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo puedan inscribir directamente. Entonces acá estos módulos, estos flujos que ven acá, es un pedido desde el sistema hacia el equipo diciendo, bueno, mandame el resto de los papeles para ver si te puedo inscribir o no, definitivamente. Esto de que dice acá equipo seleccionado o no seleccionado, tiene que ver con la primera evaluación que hablábamos antes. Entonces, es válido hacer esta versión que les dije antes, poniendo la Secretaría de Selección afuera, porque yo voy a hacer una primera selección en esta función, lo respondo y lo puedo mandar a otro organismo que lo evalúe y después recién lo apruebo.
O puedo decir, bueno, no, lo que pasa es que primero yo tengo, es en la misma oficina, lo que pasa es que está uno en el frente, son escritorios enfrentados, o sea, son dos personas diferentes que hacen, entonces hay dos cuestiones nada más que por eso de preselección y después, digamos, la secretaría lo que hace es la evaluación definitiva y lo escribe. Entonces, por acá tengo la respuesta de la primera selección, dice, che, sí, fuiste seleccionado o no fuiste seleccionado. Si fuiste seleccionado, dice, bueno, ahora mandame todos los documentos que necesito adicionales para poder escribirte, que eran las actas, ¿se acuerdan? Los documentos tributarios, las inscripciones no sé dónde en la entidad y demás. ¿Se acuerdan de ese? Si no, lo buscan en el texto. Yo estoy haciendo el barrido rápido. Una vez que se evalúa y se aprueba eso, se le dice recién la respuesta al flujo inicial. A este va acá, es este de acá. Equipo inscripto o equipo no inscrito. ¿Ok? ¿Ok? Eso es, acá termina, digamos, la respuesta a este estímulo sería este de acá. Pero para poder dar toda esta respuesta tuve que hacer todo esto de acá. ¿Ok? Entonces, en el medio necesité cosas. Necesité, por ejemplo, que este señor de acá, que no lo puedo visualizar, fíjense cómo dice en el texto, creo que era la Asociación General de Japón, ¿no? De fútbol, ¿no? Esta que está acá, la GJF. Me tenía que mandar algunos avales que los equipos necesitaban para poder ingresar, poder ser evaluados y inscriptos, ¿ok? Entonces yo, el sistema, fíjense que antes de dar una respuesta, le manda a pedir los avales a este organismo me responde, ¿sí? Otra cosa que necesito es saber el estado tributario de ese equipo, entonces también el ente regulador me va a proveer esa información y demás. Esto que está acá está puesto, ¿por qué? Lo de abajo, perdón, esto de acá, de estadística de asociación, es porque por ahí en el texto, además decía que periódicamente la asociación, o sea, nuestro cliente, el que nos está llamando para pediros este sistema, generaba estadísticas del estado actual de esa organización. Entonces yo tengo que, en este diagrama, también contemplar esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, como no es un estímulo que yo recibo, sino que es un flujo temporal. ¿Se acuerdan que hablamos de los flujos de datos y los flujos de datos temporales y los flujos de datos de control? Lo hablamos en la primera y la segunda clases. Bueno, esto sería un flujo de datos temporal, ¿sí? Periódicamente se hacen esto y esa información, esas estadísticas, esos gráficos que pedían, se enviaba a esta Secretaría de Deporte de Japón, ¿sí? También le informábamos a esta no es una base de datos, esto es una entidad externa, y esto se le mandaba, después de hacer todas estas cuestiones acá, se le mandaba información a esta asociación, que no sé, no me acuerdo la descripción de la sigla, lo tienen ahí en el documento. Les mandábamos una base, una información digamos, del estado actual de los equipos, que no se entienda que es base de datos, por eso está una palabra compuesta, base, guión bajo, actual, base, guión bajo, equipo. Recuerden que las etiquetas de los flujos no pueden denotar software, no pueden denotar documento físico, ¿ok? Bien, esto sería en términos generales y así muy rápidamente un modelo de sistema global para mostrar a la parte de arriba, ¿no? De la pirámide organizacional, a la que toma la decisión, donde no le importan los detalles. Yo solo quiero ver dónde va a funcionar el sistema y con qué interacciones, con qué entidades va a interactuar, o sea, con qué entidades del contexto, ¿no? Y qué tipo de información va a fluir entre ellas, ellas y nosotros, perdón, entre ellas y el sistema, ¿ok? Que serían todas estas cuestiones. Después los detalles de qué voy a hacer, cómo va a ser, cómo se va a generar toda esta salida, bueno, lo querrán ver las del medio, ¿no? Las gerencias media, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que hacer lo que es el diagrama de sistema. Y si yo quiero mostrar el detalle de cómo se va a hacer cada uno de los procesos que conlleva esto, ya tengo que hacer otros diagramas. ¿Se acuerdan que vimos? Yo voy a tener un tipo de diagrama o cuántos diagramas sean necesarios según el tipo de usuario que tenga y a su vez
para el mismo tipo de usuario, los diagramas que requiera hasta consolidar el modelo definitivo, ¿no? La idea es poder mostrar de plano, con una herramienta, el sistema que voy a realizar, ¿ok? Abran ténganlo ustedes, yo lo subí en el grupo a esto, porque ahora voy a cerrar y voy a mostrar la tablita de eventos que armé hoy a partir de esto, para que después de esa tablita de eventos se pueda hacer el diagrama del sistema, ¿ok? Todo el mundo puede abrir, por favor, porque yo lo voy a cerrar y no voy a acordarme los flujos. Lo que sí quiero que vean y se acuerden de los nombres de los flujos que tienen digamos, las etiquetas estas, ¿no? Voy a compartir la tablita. Le subí, ¿no? En el diagrama, hoy, yo los hice, no me acuerdo, creo que sí se lo subí, ¿no? La tablita de evento, hoy. ¿Lo pudieron bajar? Sí, está en la tabla de eventos. Hay dos, sí. una vieja, a ver, no, una, hoy, lista de eventos. Bueno, yo voy a abrir esta, creo que a ustedes se lo subí. No sé dónde está. Bueno, yo tengo la versión original acá en Word. Acá usen lo que quieran, de herramientas que quieran para dibujar, ¿no? En esta instancia. Siempre la herramienta, no hay una herramienta mejor que la otra, la que ustedes conocen, obviamente, ¿no? Yo acá les hice hoy esto rápidamente en Word. Para los diagramas, pueden usar Visio o alguna herramienta que tengan. Miren que no puedo dejar de compartir. Acá. Okay. Esto es una técnica para poder realizar y darme cuenta cómo seguir con esto. Entonces, las chicas arrancaron directamente con la tabla de eventos. Yo, por lo general, hago el diagrama de contexto y luego arranco con la tabla de eventos. Me es más fácil. Pero eso es a gusto de cada uno. Lo que no estoy pudiendo es compartir. Lo dije muy rápido, así que si alguien tiene dudas de esto, por favor, me pregunta, ¿eh? Bien. Bueno, la tabla de eventos o lista de eventos o de estímulos no es otra cosa que describir los estímulos que hay en el sistema este que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Para qué lo hago yo? Me sirve como, no es una checklist, sino una ayuda para poder identificar qué funciones va a tener mínimamente que tener el sistema adentro, ¿no? Entonces comienzo por el principio. Si yo tengo un estímulo que es el que me dispara el sistema, bueno, arranco por ahí. Entonces, esta tabla como ven, son de 6 columnas. Voy a tener la clasificación del evento, o sea, el tipo de evento. ¿Para qué? Para ver de dónde sale, si es externo, o sea, si tiene flujo de datos, si viene de afuera, me tiene información en movimiento o no, o si es un tipo de evento que sea temporal, por ejemplo, ¿no? Luego tengo que identificar qué entidad genera ese estímulo, entendiendo que estímulo es todo aquello que a mí me llega al sistema y que yo tengo, o que el sistema tiene que ser capaz de responder, ¿ok? Entonces, si tiene que ser capaz o que tiene que estar preparado para responder, yo tendré que tener adentro una funcionalidad capaz de generar esa respuesta, ¿ok? Bueno, entonces después lo que hago es el nombre, o también le pueden llamar descripción del estímulo o evento. Yo uso los dos términos, pero me refiero a lo mismo, que no es otra cosa que decir lo que tiene que hacer. Y lo digo como me sale. ¿Por qué como me sale? Porque es lo que relevé, es lo que después quiero que el sistema haga. ¿Qué pasa? Cuando me llegue, ¿qué ocurre ahí cuando, en este caso, cuando solicita el ingreso? En este caso es en la solicitud de ingreso al torneo, ¿verdad? Bueno, acá dice, se presenta la solicitud de ingreso al torneo intercolegial. Por ahí lo puse mal. No, está bien, intercolegial, ¿sí? O sea que estás describiendo qué hace qué ocurre en ese evento. Después la respuesta. Bueno, la respuesta, ¿qué respuesta debiera tener? ¿Sí? Nosotros en el diagrama pusimos
¿Se acuerdan que les mostré dos flujos? Una primera respuesta, que es el equipo seleccionado, y que luego, si estaba seleccionado, se le pedía documentación complementaria, ¿se acuerdan? Para proceder a la evaluación final y decir si está escrito o no, ¿ok? En este caso había dos instancias. En la clase pasada usamos todo en uno, creo, si no me equivoco. Si no se fijan en el diagrama que hicimos la clase pasada. Bueno, ¿qué función debiera yo tener para responder a eso? Bueno, entonces por eso tengo la otra columna que es la función principal. Yo la función principal en esta columna es la más importante porque acá yo voy a tener todas las funciones que debiera tener el sistema globalmente, ¿no? En el nivel 1. Después adentro yo puedo tener más funciones dentro de cada una de estas. Pero para hacer el nivel 1, cada una de estas funciones tiene que estar en el diagrama sistema, ¿ok? Entonces, si arrancamos por el principio, tenemos el primer evento, el tipo de evento es externo, la entidad que lo genera es el equipo, ¿sí? El estímulo es, la tengo que poner tal cual lo dice en el diagrama, ¿ok? Si se fijan, en el diagrama que acabo de bajar, dice solid-ingreso. Si acá dice otra cosa, entonces está mal el diagrama, ¿ok? Porque tiene que ser consistente con el término y con los nombres y con la descripción de lo que hace. Si me está solicitando el ingreso, yo no puedo tener en el nombre del evento, no sé, presenta papeles, ¿ok? Tiene que ser consistente. Entonces, y aparte es una forma también de chequear que no me estoy olvidando de algo, ¿sí? Siempre las herramientas sirven también para hacer como un checklist de, che, ¿estamos mirando todas las funciones, lo que están pidiendo? ¿Estamos contemplando? ¿Se nos pasó algo? ¿Sí? En este caso, con esto y en la otra etapa de la materia, lo vamos a ver que cuando escribimos los casos de uso nos va a servir también para chequear. Entonces, la descripción del evento acá, lo que hace este evento es, se presenta la solicitud de ingreso al torneo intercolegial o se solicita el ingreso, lo que a ustedes les guste más, ¿sí? La respuesta que va a tener es que si está seleccionado o que el equipo no fue seleccionado. Y necesito una función principal que haga, que procese eso, y yo en este caso lo llamé seleccionar postulante al ingreso, ¿sí? Ustedes podrían ponerle gestionar postulante, gestionar selección, lo que sea, pero siempre dando ideas de una función, o sea, en un verbo infinitivo, ¿ok? Ese sería el primero. Fíjense el segundo. Hay un segundo evento que es importante. Cuando lean el texto se van a dar cuenta que hay un evento más que en algún momento, un estímulo que más que recibe el sistema, que es cuando el ente envía los papeles de los equipos. Por favor, chequen en el documento. Entonces, ¿qué tipo de evento va a ser ese? También va a ser externo. ¿Por qué? Porque lo genera una entidad externa, en este caso el ente regulador. Me detienen si hay algo que no se entiende, chicos, ¿eh? Por favor. Las chicas que no tienen micrófono pueden escribir. ¿Qué más? Entonces, de vuelta, describo qué es lo que hace el evento, que es, ¿qué pasa en este caso? Se define la expresión definitiva. ¿Por qué? Porque necesitaba estos papeles para poder escribirlos, ¿se acuerdan? Entonces, lo que se genera o lo que ocurre cuando me mandan esto es la acción o se desprende, ¿no? La acción de generar la inscripción. Entonces, la respuesta que tiene que tener esa acción es, ¿lo escribí o no lo escribí? Dependiendo de cómo estén los papeles. Y igual que el otro caso, voy a necesitar una función que me gestione esa respuesta. En este caso, yo lo llamé gestionar inscripción. También podría haber sido realizar inscripción. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, entonces, vamos con las otras dos. Esto está pensado para el nivel 1, ¿eh?
Lo mismo pueden hacer después para hacer los siguientes niveles. Tengo otra función, perdón. La otra función que tenía era que el sistema generaba estadísticas. ¿Recuerdan? Periódicamente, ¿no? La asociación genera estadísticas respecto a la situación actual de la asociación. Bueno, en ese caso, el tipo de evento es temporal, no me lo pide nadie, el sistema lo tiene que generar de alguna forma, y la entidad en la tabla no se registra porque no hay una entidad, y el estímulo tampoco, ¿sí? Así que eso lo pongo con un guioncito, como una convención, ¿ok? Que no esté vacío. El nombre, pongo la descripción, ¿no? Se realiza estadística de la situación actual de la asociación. La respuesta va a ser la estadística que voy a generar, ¿correcto? Y entonces, como igual que los otros casos, tendré que pensar en una función que sea la responsable de generar esa respuesta. En este caso, generar estadística, ¿ok? El último estímulo que tengo, el último evento, es también de tipo externo, también lo genera el equipo, que era era una normativa. ¿Se acuerdan que vimos que cuando uno analiza el contexto del sistema, cuando va a definir la frontera, recuerdan que charlamos un montón sobre eso, que una de las cosas que yo tenía que mirar también en el contexto era qué normativas había, circundantes, que me podían afectar, o políticas de la organización que podrían impactar, entonces que yo lo tengo que tener en cuenta. Parece que el cliente no lo tuvo en cuenta, yo lo tengo que, entre comillas, ¿no? Valga el término, avivar, o yo decir, mirá, che, que está esto, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? El ejemplo de vuelta de los bancos. Si yo estoy haciendo un sistema de banco y no miro las normativas impositivas alrededor que afectan mi sistema, estoy mal, ¿no? Estoy muy mal, ¿sí? Porque afectan todo el tiempo. A mí me puede llegar una resolución. De hecho, lo vimos como ejemplo, justo cuando empezamos las clases, tuvimos resoluciones nuevas que hubo que adaptar los sistemas a esas resoluciones. Bueno, acá en el texto hay una cita por ahí que dice que en Japón hay una normativa que todos los equipos deben crear este fondo, que es un fondo de inversión. Entonces, ¿qué es el otro estímulo que tenemos acá? Los equipos solicitan la creación de fondo, ¿sí? El sistema tiene que estar digamos, tiene que estar, contemplar esa gestión, entonces realizo el mismo procedimiento que el anterior. En la descripción pongo qué ocurre, o sea, el equipo solicita, ahí puse solicita, no, solicita, a ver si voy a corregir, a ver. Solicita autorización para la creación del fondo de inversión. Bueno, la respuesta va a ser que la solicitud se aprobó o no se aprobó, y por lo tanto voy a tener una función acá que se encargue de eso, ¿sí? Lo que yo tengo que después es leer en el texto para realizar estas funciones, quién es, de dónde saco la información y hacia dónde va, ¿ok? Entonces, cuando logré escribir esta tablita, tengo el diagrama del sistema hecho. ¿Por qué? Porque esta columna de acá, chicos, me está diciendo las funciones principales del sistema, ¿ok? ¿Ok, chicos? ¿Se entendió? Y ahora, sencillamente, me podría ir al papelito. Yo empecé a hacerlo, pero ya fue en mi hora de almuerzo, así que lo dejé, empecé a hacerlo y no lo terminé. Pero solamente era para mostrarles. Después lo dejo a ustedes hacer. Voy a bajar esta tabla para poder mostrarles lo que empecé a hacer como guía, así ustedes esto mismo tendrían que hacer con su TP y con este ejercicio, ¿ok? Voy a tener acá. Yo empecé a hacer esto, ¿sí? Con el vicio. Acá empiezo a acumular directamente, miro la tablita y arranco, ¿no? Voy a pasarme de pantalla.
Ya sé que tengo, ¿cuántas funciones tengo? Me dicen, por favor, ¿cuántas funciones dijimos en la tablita en la tabla de eventos? Estoy haciendo una pregunta y nadie me responde. ¿Están, chicos? ¿Qué sería? ¿4? No lo sé porque cerré la tablita aquí. Las que tienen en la última columna, en la de función principal. ¿Cuántas funciones había? 4. ¿4? Ok. Entonces, lo que hacen es pensar esto, yo lo voy a poner a grosso modo, ¿no? Pero después, cuando yo armo esto, tengo que fijar cómo lo distribuyo estratégicamente para que no tener que repetir las cosas, ¿no? Para mantener la claridad del diagrama. Acá no me acuerdo dónde está. Podemos, una vez que yo, perdón, les voy a poner el nombre. Me cantan el nombre que les puse. Seleccionar postulantes a ingreso. Bueno. Bueno, podemos seleccionar postulantes, sí, pues si no, no terminamos más. Otra. Gestionar inscripción. ¿Definitiva o era la primera? Definitiva. Estoy escribiendo cualquier cosa, chicos. Se volvió a comer la G. No, es que no me andan las teclas. Ah. Por eso. Lo tengo que volver y apretar varias veces. Y ahí se fue. A ver qué pasó. Acá. Lo tengo que volver y apretar varias veces. Ahí. Gestionar. Inscripción. ¿Qué más? ¿Qué más? La otra, realizar estadística. Esta la voy a poner acá. Seguro hay un error ahí, pero ves la G, le falta otra vez, ¿no? Sí. No, la R. Realizar. Ah, realizar era, ¿no era gestionar? No, realizar estadística. Ok. Bueno. Colapsó el sistema. No, relacionar no. Realizar. Gracias, No quiero que me corrijas nada, ya está, déjalo así. Bueno. Se quedan pegadas las teclas, entonces me empieza a aparecer todo lo demás. Bueno, y esta última. Fondo de inversión. Generar. Autorizar. Ah, autorizar. Fondo de inversión. Bien. Una vez que hice eso, porque yo ya me copié la tablita, lo que no, otra técnica que no les dije, que también tienen que pensar, yo acá no lo voy a hacer porque si no me voy a enquilombar, es el diagrama de contexto tiene las entidades externas. Entonces, no me puedo olvidar. Entonces, lo primero que hago es como recuadrar esto, que no lo voy a hacer acá, para no complicarme. La encierro dentro de un, digamos, aunque sea línea de puntos, después lo borro, no es que es parte de la herramienta, sino para que ustedes no se confundan, porque lo que es externo en el diagrama de contexto acá tiene que seguir siendo externo. O sea, yo tengo que tener las mismas, en el diagrama de sistema, las mismas cantidades de entidades externas que tenía en el diagrama de contexto, ¿ok? Entonces, yo ya tengo las funciones. Lo otro es, acá, que se lo dejo para ustedes, acá voy poniendo las entidades externas que corresponden.
Yo voy a poner una sola como ejemplo y voy a usar cualquier cosa cuadrada porque no quiero perder tiempo. Pero acuérdense que es un cuadrado con una etiqueta, que es la convención gráfica, ¿no? Equipo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Bueno, ya que estoy lo voy a... Ente regulador. O sea que quiero darles un poco y que después sigan ustedes solos, porque si no, no van a aprender. Solamente voy a hacer uno y les voy a dejar a ustedes un toque para que lo hagan ustedes, ¿ok? Entonces, fíjense, una vez que yo ya de la tablita saqué, entonces empiezo a mirar ahora qué estímulos tengo. ¿Quién me manda el estímulo que yo tengo que dar una respuesta a la selección de equipo? La primera, ¿cómo se llamaba el estímulo? El equipo te manda un estímulo de solicitud de inscripción. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la función que responde? Esta, ¿no? Sí. ¿Sí? Y ahí le pondré la solicitud. Solicitud. Guión bajo. Bueno, no tengo el guión bajo. Ay, no tengo guión bajo. Bueno, ahí, ingreso. ¿Sí? Y acá va a haber una respuesta. Ahí dice equipo no seleccionado la respuesta. Tenía dos respuestas. No seleccionado y seleccionado. Seleccionado y equipo no seleccionado. Yo acá le voy a poner una sola, porque quiero que sigan ustedes con este seleccionado. ¿Sí? Bien, ¿cómo sigue el texto? ¿Cómo sigue el diagrama? Una tablita. Me falta, bueno, a margen que me falta otra función, otra respuesta, ¿no? Es esta, podría ser esta. Uno es el seleccionado y el otro no seleccionado, ¿no? Claro, pero no quiero perder tiempo con esto. ¿Sí? Esa parte estaría, ¿no? Entonces, acá yo en este diagrama lo que estoy mostrando, sí, estoy abriendo el anterior y diciendo, bueno, che, de todo el esquema grande que tengo en el mismo contexto, el subsistema o la función que te va a responder a esta cosa va a ser este. Yo acá adentro, si yo tomo esta parte sola, puedo a su vez considerarlo como si fuera un diagrama de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás acá adentro yo tengo un montón de funciones más. ¿Se entiende? En un proyecto complejo, más grande, de hecho, va a ocurrir. ¿Sí? No es que yo esté poniendo funciones simples. En este caso son funciones simples porque el documento es pequeñito, digamos, el proyecto es chiquito, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, eso? No se confundan pensando que acá esto es solamente una función, sino que yo puedo de vuelta abrir en otras jerarquías. Y yo esta la llamo, perdón, vamos a ir más abajo. Esto sería, en total, el sistema es N1. Si yo lo llamo N11 o N1A, después voy a tener, cuando abra, el nivel de este, a la jerarquía de este, voy a tener el nivel 1A1 y puedo tener un montón de otras más, ¿no? Este va a ser el N. O sea, como que tiene subdivisiones, entonces. Va a volver a abrirse en un montón, si fuera más grande, N1B, por ejemplo,
como si me paro de vuelta acá en el N1A y digo, esto es un diagrama de contexto de esa funcionalidad. Y vuelvo a abrir y veo qué tiene adentro para responder a estos pedidos, si eso fuera más grande, si el sistema fuera más grande. ¿Ok? Les va a pasar con ustedes con el UTP, por eso les aclaro. Bueno, y después lo que tengo que seguir haciendo es, bueno, esta función, ¿con quién trabaja? ¿Con quién más trabaja? ¿Con qué otra entidad trabaja? Con el ente regulador. Bueno, entonces empiezo a escribir eso y a poner las relaciones que debiera tener. O sea, su estímulo. Claro, o los pedidos, o sea, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Si no me termino de dar cuenta con la tablita, me paro acá y digo, che, esta función, para procesar esto necesita información, ¿de dónde la saco? Bueno, me la da la entidad, o me la da otra función, o me la da una base de datos, no sé. ¿Sí? ¿Ok? Claro, como que conviene pararse, digamos, en la función principal y de ahí relacionarlo. La idea de la función principal es cuando ya tienen la tablita de evento hecho, el diagrama casi está terminado. O sea, pues acá me va a faltar después ver, analizar los almacenes, ¿no? Que les voy a dar una idea de almacenes y después los dejo a ustedes que sigan solo con esto. Habíamos hablado de los almacenes como algo que guarda la información, digamos, no que guarda, sino que es la forma de que la herramienta utiliza para mostrar que tengo un retorno acá que me está matando. A ver, espérenme un segundo, a ver si lo saco. No sé si ustedes me escuchan bien, pero yo tengo retorno de mi propia voz. Sí, puede ser, Pame, si querés cerrar tu micrófono, así no se acopla. Claro, perdón. Tiene... Ok, a ver ahora. ¿Se acuerdan que dijimos que el DFD no es una herramienta que está pensado para mostrar ni decisiones ni temporalidad? O sea, si yo tengo entre que hay un estímulo y una respuesta o otra cosa, y no puedo mostrar, digamos, pasa un año para hacer algo, yo no puedo mostrar esa temporalidad. Yo tengo que, el sistema tiene que estar, la herramienta tiene que demostrar todo lo que ocurre, no importa el momento que ocurre. Con que ocurra una vez, yo lo tengo que modelar. Entonces, la forma de mostrar un poco lo que es la demora, o sea, esa información demorada, es a través de los almacenes. ¿Se acuerdan que vimos? O no sé si llegamos a ver, vimos el diagrama de contexto. Los almacenes son una cosa, algo parecido a el dibujo. Es un rectángulo abierto que, al margen de esto, que yo acá no puedo poner la etiqueta que tenía, ¿se acuerdan que tienen que ir etiquetadas las entidades externas? Acá, bueno, los almacenes también, pero en vez de ponerle una etiqueta simple, le puedo poner D de demora, D1, D2, D3 para identificarlos. ¿Y para qué me sirve? Por ejemplo, yo podría decir acá, bueno, los equipos que fueron seleccionados, ¿los guardo en algún momento? ¿O qué pasa con los equipos inscritos? ¿Los guardo? ¿O eso se borra? ¿O va a ir a una base de datos? Si no lo sé, lo pongo para preguntar, y si no, me lo invento en un almacén y lo pongo, porque de hecho seguro la lógica me indica que es un dato que sirve. Entonces lo guardo acá, y después si mi cliente me dice, no me importa esa información que se pierda, lo sacaré, ¿sí? Por ejemplo, podría tener un almacén de equipos seleccionados, ¿sí? Que cuando yo seleccione, pongámosle una D arriba, porque no me permite esta herramienta hacer lo que quiero, lo voy a poner ahí, ¿no? Para identificarlo. Entonces, lo que hace esta función, respondió, tengo equipos seleccionados, bueno, entonces voy a ir a guardar esa información también en un almacén, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que voy a tener esta información demorada. ¿Y para qué? No sé, tal vez lo voy a usar para algo después, o no. Equipos, se va a llamar esto, entonces va a tener los equipos seleccionados. Supongan, no es el caso, lo pongo como ejemplo, supongan que yo hago estadísticas sobre cuántos equipos
se seleccionaron. Entonces, la información, en este caso,